Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 8, y hoy queremos subrayar especialmente en nuestro estudio bíblico de todos los días el versículo 9. Al enterarse Tou, rey de Hamat, de que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, entonces hasta ahí, el enterarse Tou, dice que es este rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército, ¿verdad?, de Hadadezer. Además, así como todo se le había presentado a Hadadezer. Entonces, dentro de nuestro contexto bíblico, tenemos que mirar y entender de la gran victoria de David sobre Hadadezer, rey de Sobá, decíamos. Este texto ahora nos introduce a otro personaje, que es Tou. Y el rey de Hamat, una ciudad-estado que era aramea, esta ciudad. Una ciudad aramea, estaba al norte, sería en lo que hoy en día es Siria. Y este versículo inaugura así un giro diplomático. Ya es a mí entonces el giro diplomático y cota. Es decir, el reconocimiento de la autoridad de David por parte de otros reinos. Aquí comienza entonces, queridos amigos, ya a tener fuerza. David, oye, esa imagina, lleva a los vecinos. Aquí ya la gente comienza a mirar con otros ojos. Más viola Israel, más viola David. Entonces ya entra dentro de un plano también diplomático. Por eso es que el autor sagrado está mostrando que la fama de David se está expandiendo. En el fondo, upea la bella caseña de cuando David está entrando. Aquí la gente, lastimosamente, en Barete, ve mantener o ve mantener esa caja. Miren que de repente hasta parece bastante sanguinario. Recuerdan, en el versículo 2 dice: derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en el suelo, los midió con una cuerda, luego condenó a muerte 2/3 de ellos y dejó con vida al resto. O sea, todo esto es hasta casi denigrante para esos pueblos, ¿verdad? Un moñenoso que vio medillo, que me roban de bueno, 4 y 6 de ellos, caña de eva. ¿Cuál me siente? Ya se tojo, ¿entendiste? O sea, son situaciones hasta denigrantes, podemos decir. Pero son lenguajes, simplemente. A pesar de que se utilizaban también en la guerra, ¿verdad? En estos pueblos, culturalmente hablando, en estos pueblos semitas. A operar entonces David Yapoe. Pero es importante decir que el poderío bélico o el poderío militar o la presencia de David ahora es conocida y se está expandiendo. Y su poder militar, por lo tanto, tiene repercusiones ya
en el tablero internacional. Los otros vecinos, los otros pueblos ya lo conocen. Por supuesto, como estamos en la Biblia, este es un lenguaje teológico y es simplemente un símbolo del cumplimiento de las promesas divinas. Yanemandu ana, yo te construiré la casa. Entonces, con esto estamos mirando cuando hablamos de las conquistas de David, el capítulo 8, del versículo 1 hasta el 14. Al hablarnos de las conquistas de David, quiere decir que Peñan de Yara o Prometea, sus promesas se realizan. A nivel de Saray, porque ya hemos hablado varias veces, que una de las características esenciales y fundamentales de los libros históricos justamente es de que aquello que Dios dice, aquello que Dios promete, se cumple. Ambas ella cuidan de Yara o promete cuida vive, se la yapotan de Malanderogana. Las conquistas de David sobre todos estos pueblos, sobre toda esta región, quiere decir que Dios está cumpliendo con su promesa. Se la construitan de Maná la dinastía. Entonces es símbolo del cumplimiento de las promesas divinas. Yahvé eleva a su ungido sobre todas las naciones. Es decir, ñandeña y mema anga sobre todas las naciones, porque ñandeña huerecó la presencia de Dios en nuestro pueblo, en nuestra vida. Volvemos enseguida con más ñandeyara Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Comunicado de la Junta Directiva de Conferpar. Sobre los hechos ocurridos durante la peregrinación del 16 de julio de 2025. La Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay, Conferpar, desea manifestarse públicamente en relación con las declaraciones realizadas por el comisario Ricardo Chaparro y el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, sobre la intervención policial durante nuestra reciente peregrinación con sentido orante y profético, realizada el pasado 16 de julio. 1. Reafirmamos que lo realizado fue una peregrinación. Esta peregrinación, como todo gesto de fe, integró nuestra oración y reflexión con la realidad concreta del pueblo paraguayo. Nosotros también somos parte del pueblo y compartimos sus dolores, anhelos y esperanzas. Por eso, caminar por nuestras calles con los pies descalzos, con cantos, signos, silencios y también con carteles, forma parte de nuestra manera de orar y de hacer presente el clamor de los más humildes. 2. No fue una desnaturalización del acto religioso exhibir un cartel que pedía la reforma del transporte público como señaló el comisario Chaparro. Todo lo contrario. La fe cristiana es profundamente encarnada y comprometida, y no puede silenciarse ante las injusticias que afectan a miles de paraguayos y paraguayas que padecen a diario un sistema de transporte deficiente, inseguro y deshumanizante. El Evangelio no se reduce a los templos, sino que nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, 13, 16. 3. Lamentamos profundamente la intervención de agentes policiales que intentaron censurar un signo legítimo de denuncia evangélica, en un contexto pacífico, religioso y respetuoso.
esta acción constituye un hecho preocupante para la libertad de expresión y de conciencia en el marco de un Estado democrático. 4. Rechazamos la afirmación de que se contamina una procesión religiosa, al introducir en ella el clamor del pueblo. La historia de la Iglesia y de la vida consagrada está llena de ejemplos de mujeres y hombres que, por fidelidad a Dios, alzaron su voz profética frente a las estructuras de pecado e injusticia. Nos inspira el ejemplo de tantos santos y santas que hicieron de su fe un camino de compromiso con los más pobres y excluidos. 5. Lamentamos que las autoridades, basándose en información errónea, nieguen un procedimiento policial realizado públicamente y eludan su deber de investigar de oficio, trasladando al ciudadano la carga de denunciar. 6. Finalmente, agradecemos el acompañamiento respetuoso de muchos agentes policiales durante el trayecto original, y pedimos a las autoridades nacionales que no conviertan un gesto espiritual y solidario en un hecho polémico. La libertad religiosa incluye también el derecho de los creyentes a expresar públicamente sus convicciones en relación con la justicia social. Continuaremos caminando junto al pueblo paraguayo como peregrinos de la esperanza, y seguiremos denunciando con firmeza evangélica y con respeto todo aquello que atenta contra la dignidad humana. Asunción, 23 de julio de 2025. Junta Directiva de Conferpar. Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Imaginen 73 campos de fútbol juntos. Es lo que equivale a los más de 500.000 metros cuadrados de la explanada que tiene Tor Vergata, el lugar donde se celebrarán los actos centrales del Jubileo de los Jóvenes. Y fíjense en las previsiones de participantes. Sería lo más cercano a ver 5 estadios como el Camp Nou o el Bernabéu llenos de hinchas. Así que ojo a lo que mueve este gran evento espiritual. Serán 500.000 los jóvenes que lleguen a la ciudad eterna para vivirlo, y serán de todos los continentes. Si hay unos 193 países en el mundo, estarán representados en este jubileo 146. El lunes 28 de julio llegarán a la ciudad empezarán a llegar 500.000 de jóvenes. Dicho así parece poco, pero si se suman a los 3 millones que ya están presentes a diario en Roma, y a los 2 millones que vienen por motivos laborales, es una cifra muy considerable. Además, el Vaticano confirmó que viajarán a Roma jóvenes de zonas en conflicto, como Ucrania, Líbano, Siria o Sudán del Sur. Cada peregrino tendrá este kit que ven en pantalla. Incluirá algunos objetos para intercambiar, pero también una gorra o una botella de agua. Y para no perderse y estar al corriente en todo momento, el Ayuntamiento ha habilitado una aplicación móvil. También tendremos nuestra aplicación de inteligencia artificial, Julia, disponible en 80 idiomas, para proporcionar así toda la información posible sobre el jubileo, junto con numerosos canales de la Santa Sede, el Vademecum, WhatsApp y muchas otras herramientas. Lo que más podría preocupar en un evento de esas características es la seguridad, y aunque nada quita que haya riesgos, desde el Ministerio de Interior señalan que se han tomado todas las precauciones posibles. Es un evento que por su importancia requiere medidas de seguridad excepcionales. Quiero decir desde ya que no tenemos ninguna señal negativa que nos haga sospechar de este evento. Pero la situación internacional, las diversas tensiones, la grandeza, la belleza misma y el significado del evento nos obligan a prestar la máxima atención. Tanto es así que se han intensificado los dispositivos de seguridad. Por ejemplo, habrá unos 3.000 voluntarios de protección civil, 500 de la Santa Sede y 4.000 agentes de la Policía Local, Policía Nacional y bomberos.
Todo esto en Tor Vergata los días 2 y 3 de agosto, pero antes Roma acogerá otros eventos. Por ejemplo, el 1 de agosto habrá una jornada penitencial en el Circo Máximo. Allí estarán confesando unos 1000 sacerdotes. Y dentro de este jubileo de los jóvenes hay otro muy particular. El Vaticano no se queda atrás en las últimas tecnologías o en las demandas sociales. Por eso han organizado uno dedicado a los influencers. Por lo que si no puede viajar a Roma, seguro que podrá seguir este gran evento a golpe de clic. María, desde el cielo, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 8 y el versículo, justamente hoy el versículo 9. Al enterarse Tou, rey de Hamad, de que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer. Hasta ahí quedamos en este versículo 9. Hamad, porque él era rey, Tou es rey de Hamad, era una ciudad estratégica de la región de Siria del norte, al sur del Éufrates, y aparece frecuentemente también en los textos egipcios y en los textos asirios, como centro comercial y cultural. Hamad aparece varias veces, tanto con los egipcios como con los de Asiria. Y el rey Tou probablemente representa al reino satélite menor, pero con autonomía y riqueza. Autonomía y riqueza. Es decir, tenía un cierto poderío, tenía la riqueza necesaria para que ellos puedan llevar adelante todo su reino, a pesar de que parece que está un poco separado de otros reinos. Ahora, al enterarse de la derrota que hizo David sobre Hadadezer, este rey expansionista y poderoso como es David, nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, Tou actúa de una manera mucho más inteligente. Hoy no vamos a decir que de una manera muy política, de una manera en que él procura encontrar una alianza, hacer una alianza con David, porque es expansionista. Este es un rey poderoso, ¿verdad? Ahora, este acto típico de la diplomacia del antiguo cercano oriente, cuando un rey vencía a otro, los rivales comunes
enviaban regalos y esencialmente tratados. Porque acuérdaos ya, los enemigos de esa nación le felicitaban, le agradecían. Muchas gracias, David, la ella por haber europea. Ahora, si nosotros queremos mirar algunas de estas palabras claves justamente que se destacan, está la palabra el escuchar, ¿verdad? El shamá, escuchar, saber. Shamá en la Biblia, escuchar no es solo pasivo, sino que es un acto también de discernimiento y respuesta. Creo que esto también ya hemos reflexionado bastante. Los endumianos ya pueden arañar de curso, lleva el verbo shamá. Shamá en hebreo quiere decir es hindú, era escuchar. Pero shamá no quiere decir solo escuchar de una manera superficial, sino que shamá quiere decir eñamindu u eikapona y después, queridos amigos, obedecer. Eso quiere decir shamá. Yo pienso que no es tan difícil para nosotros entender esto porque también en nuestra cultura guaraní nosotros decimos lo mismo. Yandigo ya es ko shemembukwa nasherendui. Ko shemembukwa nasherendui. Va a decir la nasherendui, shamá, escuchar. Pero cuando te dice nasherendui no quiere decir que no le está escuchando. Gente que le está escuchando, que le está retando, vociferando, llamando la atención. O en tu ponaiteño, o en tu ponaiteño. Pero cuando la expresión dice y quiere decir no me hace caso, no penáis, es decir, no está obedeciendo. Y por lo tanto, Tou aquí no solamente escucha de la victoria, sino que también actúa conforme al camino y sobre todo lo que ellos están deseando en este caminar. ¿Qué es lo que ellos quieren? Cambiar en un equilibrio de poder. Por lo tanto, Shema Israel es una escucha activa que te transforma. Desde el aspecto antropológico, en este mundo semita, la victoria del rey era interpretada como un acto divino. Creo que eso nosotros lo sabemos muy bien. Y no es solo un dato político, sino que es un reconocimiento también del favor de Yahvé. La Shea y menos con Aveina. La Shea Yura Mora lleva años y no venden ye. Aorego Ana. Nosotros somos vencedores. Ciertamente, ya dijimos y estudiamos que era el Dios, ¿verdad? De la nación el que acompañaba. Entonces era una lucha de dioses. Pero en esta lucha de dioses, Dios utiliza a los hombres, al pueblo, para, entre comillas, demostrar su capacidad y su intervención dentro del mundo. Tou, cuyo nombre deriva del verbo tou, tabá, entonces significa marcar, delinear. Podría representar al que delimita su lugar político frente al nuevo poder dominante. Frente al nuevo poder dominante. Entonces, el verbo que nos está diciendo y representa marcar, delinear, pero frente al poder dominante. ¿Por qué te dice, queridos amigos, frente al poder dominante? Y justamente porque nosotros tenemos que tener nuestra propia fuerza y nuestra propia lideranza. Diga tú entonces de la tembiguay, diga tú de con esclavos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, la Iglesia nos propone la palabra de Dios que nos ayuda, nos muestra nuestra hoja de ruta. Hoy tenemos en este día 28 de julio del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 18, B y C, luego el capítulo 31 del 18 y luego el capítulo 32. Del 15 al 24 y del 30 al 34. Moisés permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés bajó del monte llevando en sus manos las 2 tablas del testimonio, escritas por ambos lados, por una y otra cara. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba y dijo: y Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento, pero él respondió: no son voces de vencedores ni voces de vencidos. Lo que oigo son voces de canto. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés se encendió en ira, arrojó de sus manos las tablas y las hizo pedazos al pie del monte. Y así continúa nuestra lectura, queridos amigos. Un primer elemento que nos dice el Señor hoy es que el Señor le entrega estas 2 tablas, escritas, dicen, piedras, porque la piedra significa base, fundamento, sino que la piedra significa eternidad también, queridos hermanos. La piedra significa eternidad. Las escribe en las piedras, porque los mandamientos del Señor son para siempre. En práctica, para siempre, por toda nuestra vida, de generación en generación. Otro elemento interesante también dice que el Señor escribió por ambos lados, por una y otra cara. Va a irse upea, queridos hermanos. Upea dice que ñande, dicatú, y entonces la de la protestante, la secta, que después vamos escribiendo lo que nosotros queremos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Peñandella y Botalla escribía, lleva por la de ley. No. Las leyes del Señor ya están escritas por ambos lados, como para decirte, ya no hay espacio para que vos vengas y metas ahí lo que vos querés. Pero, queridos amigos, lastimosamente lo que nosotros estamos haciendo es idolatrar, ir detrás de otros intereses, del poder, de la plata y del placer. Y aquí entonces Moisés, cuando escucha esas voces, detrás del Baal, es decir, detrás del becerro de oro, detrás de nuestros pecados o nuestras búsquedas, que no son las que están escritas en la ley del Señor, ciertamente, queridos hermanos, que Moisés se enciende de ira. Y es ahí donde él pulveriza estas tablas de la ley. Queridos hermanos, aniquen añandé, hoy coñane causa o motivo para pulverizar tantos lindos mandamientos del Señor que son nuestra hoja de ruta y que nos ayudan a nosotros para vivir bien y para realizarnos. Pidamos al Señor que estas tablas que fueron escritas, dice, por el dedo de Dios, una forma de decir que es Dios mismo el que nos da sus mandamientos, podamos recibirla, aceptarla y sobre todo ponerla en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Llena mi vida. Ven, ven, ven. Fluye. Ven, ven, ven. Espíritu de Dios. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos viendo nosotros este versículo nuevo y dice: al enterarse Tou, rey de Hamad, de que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer. Recordemos que la cultura diplomática de ese tiempo implicaba también, por una parte, los regalos, por otra parte, la alianza, es decir, los tratados, el berit, y sobre todo los gestos de respeto, porque hoy Cuaponaina, que tiene un poder político y sobre todo tiene también un poder bélico. Entonces hay que saber tratar también y tener gestos de respeto hacia el vencedor. Ahora, nosotros tenemos también, queridos amigos, algunas palabras claves dentro de este texto, de este versículo, que es Yadá. Yadá quiere decir conocer, reconocer. En otra oportunidad ya hemos reflexionado. Yadá es más que saber algo, es reconocerlo con implicancias morales y sociales. Implicancias morales y sociales. Yadá. Queridos amigos, Yeike Migue Ave. Porque cuán importante Ñande en Guaná, sobre todo en un país así que vivimos nosotros, ¿verdad? Lastimosamente, en un país bastante corrupto. Entonces, cuando te habla de Yadá la Biblia, quiere decir que nosotros no podemos simplemente conocer en un sentido de, no sé, darle un nombre o lo que sea, a pesar que darle un nombre también quiere decir darle una identidad. Pero el Yadá, el conocer, significa, decíamos, que conlleva implicancias morales y sociales. Yo conozco, entonces, usted dice, conocer la situación del indígena quiere decir que vos conocés las causas, los motivos, por qué estamos así, por qué no podemos dignificar a nuestros indígenas. Pedimos $200 millones para hacer casitas que seguramente después van a ser casitas como gallineros, ¿verdad? No sabemos dónde irá para toda esa plata. Esperemos que se haga bien y que se utilice bien, ¿verdad? Y después encima decimos, esto hicimos nosotros, esto hicimos Ñande, para ese gobierno durante el tiempo, Ñambo Capú, Ñambo Ura, Ñambo Nambreo. Pero con de plata, endeudamos al país. Y encima, seguramente que los amigos, etcétera, etcétera, que se ganan las licitaciones, sobrefacturaciones, etcétera. Pea la Ñande, gran vicio de corrupción. Pea la Ñande problema. Pea la Ñande problema. Y entonces, aquí, cuando nosotros estamos hablando de Yadá, conocer, Yadá, eso es en hebreo, es reconocer las cosas, pero con sus implicancias morales y sociales. Morales y sociales. Quiere decir que en de reikua ponaina, en el sentido amplio, ¿verdad? Moral quiere decir donde vos podés tomar las decisiones y decir, esto está bien y esto está mal. Eso quiere decir Yadá, conocer. Eso quiere decir conocer. Conocer no quiere decir
una cosa superficial, así pensar, sí conozco, sí visto en algún lugar. No. Quiere decir meterte profundamente, porque si no, nunca vas a solucionar ningún problema. Tenés que saber la causa. Si yo tengo un granito aquí, un yari aquí, el problema no está aquí en mi cara, el yari ese. No, en tu hígado. Otro lado no hay problema. Apea dice la causa, yajana a la causa. Ñamonguera a la causa. La gente, y tengo diabetes, entonces yo me ende todos esos remedios, ¿verdad? Estabilizar, no hay. Pero, pean a Nemongueray, esos remedios no te curan, porque tu problema está en el páncreas. El páncreas es lo que vos tenés que procurar arreglar, solucionar. Upeala ella tendrá la forma de solucionar. Pues la gente la pea que amo que insulina que pea umía paliativo lucha sobre la consecuencia nomás. Te baja la consecuencia, te baja el nivel, ¿verdad?, del azúcar o lo que sea. Bueno, estoy hablando así simplemente para que podamos entendernos aquí. Porque el yadá, el verdadero conocimiento, queridos amigos, va al fondo de la cuestión. Los premios Nobel que tenemos en nuestra historia, en nuestra humanidad, los premios Nobel, entonces, no son sobre cosas superficiales, sino que normalmente los Nobel se apuntan a los descubrimientos de las causas. ¿Qué es lo que hace que tengamos estas consecuencias? Da ella ya maten otra antejina esa consecuencia, porque después volverá de nuevo mientras nosotros no vamos a la causa. Bueno, y entonces, todo reconoce aquí la autoridad de David. Y entonces él es muy letradito, ¿verdad? Esto implica, para mí, dice, yo tengo que ir a lo esencial y lo fundamental. No me voy a quedar simplemente aquí en los regalitos, que esto, que aquello, sino que estos son simplemente muestras. Entre comillas podemos decir muestras gratis, pero en el fondo, lo que yo con esto estoy mostrando y lo esencial y lo fundamental es ahora la subordinación de este rey, la subordinación a David. Y entonces también esto implica un respeto espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La señora Monleone, desolada y con lágrimas en los ojos, le insistía para que se quedara con ella, y a cambio le ofrecía que a su muerte toda la herencia sería suya. Pero Benedicta Rosello, o Rosello, como también se le conoce, que durante 7 años había cuidado a su esposo paralítico con especial devoción, no estaba dispuesta a sacrificar su vocación religiosa, con la que había soñado desde niña, y ya libre, solicitó su ingreso al convento de las Hijas de Nuestra Señora de las Nieves, comunidad consagrada a la atención de los pobres y desvalidos, ideal que compartía plenamente, pero fue rechazada porque no tenía dinero para pagar la dote que allí se exigía. De regreso hacia su casa, le sorprendió el creciente número de mujeres jóvenes, que deambulaban o dormitaban en los umbrales de las casas, y mientras pensaba sobre la suerte de ellas, se chocó con el obispo de Albizzola, Agustín de Mari, que distraído también miraba el mismo espectáculo, y entonces el prelado, que la conocía desde pequeña, a modo de excusa le dijo que estaba sobrecogido
por lo que le sucedía a esas niñas y lamentaba que las autoridades no hicieran nada al respecto. En ese momento Benedicta descubrió que era lo que Dios quería para ella y entonces le dijo al prelado que estaba dispuesta a encargarse de las muchachas. Sin dudarlo, él aceptó y le ofreció una casa semiabandonada propiedad de su diócesis para albergarlas. Inmediatamente Benedicta puso manos a la obra. Benedicta Rosello o Rosello, como es el apellido en italiano, Benedicta Rosello de Donne, nacida en Albizzola, Italia, el 27 de mayo de 1811, era la cuarta hija de una familia numerosa y no obstante su aguda inteligencia apenas pudo recibir una educación básica, porque pasaba la mayor parte de su tiempo ayudándole a su madre en la atención y cuidado de sus 5 hermanos menores, aunque ello no era obstáculo para cultivar su devoción a la Santísima Virgen y pasar prolongados periodos de oración ante Jesús crucificado. Al cumplir 16 años, ingresó a la orden terciaria franciscana, pero su vocación se vio truncada por la necesidad de que ella contribuyera a la economía familiar. Por eso aceptó el puesto de enfermera y 7 años después, al morir su paciente, el señor Monleone, intentó en vano volver a la vida religiosa y ahí sucedió el providencial choque con el obispo Agustín de Mari, del que se derivó el 10 de agosto de 1837 la fundación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, orden que se dedicó a rescatar de la calle a las jóvenes abandonadas y a las que habían caído en las garras de la prostitución. Al hacer sus votos de castidad y pobreza, adoptó el nombre de María Josefa y en su condición de superiora, trabajando con las uñas, pronto abrió varias casas, escuelas, hospitales y tras serle aprobada la congregación por el gobierno eclesiástico en 1846, se fue extendiendo por toda Italia, dejando como matriz a la Casa de la Providencia de Savona. A continuación, abrió una hospedería para seminaristas pobres, luego un seminario y amplió su radio de acción con la liberación de jóvenes africanas esclavizadas por las que pagaba crecidos rescates. Todo ello lo lograba Santa María Josefa Rosello sin tener recursos. A pesar de estar ahogada por las deudas, no dio su brazo a torcer hasta que al morir la señora Monleone le legó su apreciable fortuna con la que pudo pagar todas las acreencias, fundar nuevos establecimientos y enviar a 15 monjas para abrir en Buenos Aires, Argentina, su primera casa en América. Tras 40 años de regentar la orden y con 66 hospicios funcionando, a Santa María Josefa Rosello empezó a fallarle el corazón. Se fue paralizando y murió en Santa Paz el 7 de diciembre de 1880. Fue canonizada por el Papa Pío XII el 12 de junio de 1949. Por eso hoy, 28 de julio, día de su festividad, pidámosle a Santa María Josefa Rosello que nos ayude a encontrar el camino para servirle a Dios. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Here are some images from Cardinal Pizzabala's visit to Gaza. The Latin Patriarch of Jerusalem met with a Catholic community, whose church had been the target of an Israeli attack the previous day, leaving 3 dead and several injured, including the Argentine parish priest Gabriel Romanelli. The Cardinal traveled to Gaza as part of an ecumenical delegation with the Greek Orthodox Patriarch. Together with several organizations, they secured access to tons of food, but also medical supplies. Pizzaballa also celebrated Mass at the Holy Family Parish, the only Catholic parish in Gaza. The parish complex is home to some 600 refugees,
including many children with whom pastoral activities continue despite the conflict. Leo XIV has also expressed his closeness to Catholics in Gaza on several occasions. After the bombing and coinciding with Pizzabala's visit, he telephoned the cardinal to ask him to express his closeness to Catholics at this difficult time. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Dentro de lo que tenemos aquí en el versículo 9, al enterarse Tou, rey de Hamá, de que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer. Entonces, Tou es el que está aquí, ¿verdad? Pero en realidad, en hebreo se escribe Toi, ¿verdad? Toi. Vea la hebreo, vea Ñandeyarañe traducir Tou. Pero esa palabra toi significa errante o también significa el que se desvía. Se desvía, está errante. Pero, queridos amigos, aquí, en este contexto, este nombre tou tiene un significado y un valor más bien irónico. Irónico. ¿Por qué, queridos amigos? Porque tou o toi es el que se desvía. Es el que no se desvía en realidad. ¿Por qué? Y porque reconoce el tiempo y se somete al orden divino. Por eso es irónico. Toi quiere decir el que se desvía. O otro lado. Allí va. Pero sin embargo aquí nosotros entendemos que cuando está diciendo que él se subordina a David, trae los regalos, reconoce en David como una fuerza bélica, como un rey poderoso. Entonces, yo soy de esos que según mi nombre no me desvío ni me voy a desviar de mis propósitos, de quién soy yo, y voy a presentar batalla. Pero sin embargo, ante la realidad de David, y además nosotros conocemos muy bien quién es David, que en la Biblia prácticamente se nos presenta a un David siempre victorioso. No perdéis ni vete en guerra ya. Entonces, otro y letra o ema, porque ya se acaba. Entonces, por eso que es irónico, porque en realidad su nombre quiere decir el que se desvía, o sea, el que no hace caso, el que es errante. Upeago dice errante quiere decir coñacane, bendiga tuyo yo coyo, porque toi es el que hace lo que se le canta a Yahshua. Él anda errante, no se mete con los grupos. Hagoana, hoy cuarirea lleva que David había vencido nada más y nada menos que a Hadadezer. Entonces él mismo le presenta tributos, le presenta regalos. Y más aún, con esto está queriendo decir que él se está sometiendo al poder bélico y por otra parte también al poder real de David. Y entonces es sabiduría política a la luz de la teología. Todo lo que estamos viendo, queridos amigos, es para decir que aquí hay un poder dentro de la diplomacia, un poder político, pero la inteligente mino a llevar así tener un dedo de cerebro, entonces no te vas a confrontar ni le vas a declarar la guerra. ¿Dónde declaramos? Hay la guerra a alguien que sabe mucho, que tiene un poder, sobre todo un poder bélico, o un poder agresivo, o un poder que también incluso económicamente nerundita o lo que sea. Esa es la cuestión diplomática, ¿verdad? Y por eso yo les decía, como hay tantas injusticias todavía
Entonces, el año de llevo, hay puruta ante la diplomacia. Si nosotros fuésemos justos, si nosotros tuviésemos un dedito de cerebro ya es allá, entonces no existiría luego la diplomacia, no existiría una escuela de diplomacia. Vale, porque entero de allí componamos, la diplomática lo que quiere hacer es dentro de una realidad de tensión o también dentro de una realidad positiva, entonces lo que quiere es hacer que las cosas caminen bien. Con la diplomática ya yo ya a sopapo limpio tena ya en boca pollo todas esas cuestiones de las guerras, ¿verdad? Uno que le amenaza al otro, poima gatupea, un bocapupea, un bocapú amón, etc. Pero siempre están ahí atentos porque en cualquier momento puede suceder cosas inesperadas, ¿verdad? Y entonces es ahí donde aparece el diplomático. No, gente, ya mongueta, ya por ti, ave, ya guapú, ya por ti congreso, ya por no sé, reunión, ya firmar, vamos a hacer un tratado de la no proliferación de armas nucleares. Cada uno lleva ojivas nucleares que según, ¿verdad? Así los científicos nos dicen, ¿verdad? Si todo eso en un momento un bocapupa se desintegra la Tierra, se desintegra nuestro mundo, o caputa. Por lo tanto, queridos amigos, aquí lo que el autor sagrado nos está queriendo decir es que David, como rey, ya es reconocido por todas las naciones. Y entonces por eso también Tou, dentro de un aspecto diplomático, viene, se anticipa, viene, le ofrece regalos y ya se pone a su disposición. También, queridos amigos, esto nos enseña, ¿verdad?, que la sabiduría diplomática que nos trae la enseñanza aquí de Tou es algo importante, ¿verdad? Importante, porque si no, ya capupata ya es agüilla allí, ¿no? Así es que nos peleamos y no nos cuidamos en nuestra forma de actuar como comunidad. Y sobre todo, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental para que exista una paz. La paz viene como fruto del temor de Dios. Pero es el temor de Dios. Temor de Dios, queridos amigos, significa esa capacidad que nosotros tenemos. Pero, ¿para qué cosa? Para respetar en primer lugar a Dios, pero respetando a Dios nosotros nos respetamos entre nosotros mismos. Por eso el temor de Dios. Y el escuchar, como dijimos hace rato, el Shema Israel, el escuchar, capacidad, esto significa que hay una actitud y una disposición en el corazón del hombre de transformación. Ñañe transformada, porque la naña gendú y no sé yo qué fuera, upea dice, nene cambia se hoy. La nene no a bebe, upea dice, de ne cambiamos, ay, hande ne cambia se hoy. Shela y guapa, sos un autosuficiente y sos una persona que querés vivir y hacer lo que se te canta. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, capítulo 8, interesantísimo, el versículo 9 de este segundo libro de Samuel. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.